Bueno, pues buenas tardes. Gracias por estar acá. Vamos a continuar con la quinta sesión de esta iniciativa que hemos tenido y que pues tiene como propósito repensar el papel de la universidad ante la crisis que ha estado enfrentando la educación pública en general, la Universidad Michoacana semanas pasadas, y la educación pública pues en general, ¿no? Y que pues tiene justamente como propósito tratar de escapar a esta dicotomía que parecía que se estaba planteando, ¿no? Una universidad neoliberal, de corte neoliberal, que es hacia donde pues las autoridades gubernamentales parecen llevarnos, y por otro lado pues defender lo mismo que tenemos, que aunque es valioso, pues también sabemos que tiene varios problemas, y que al final del día pues creo que también estas coyunturas sirven para más bien proponer pues también caminos distintos de mejora para el tema de la educación y de la universidad. Y bueno, ya en otras sesiones han abordado otros colegas pues una serie de temáticas que nosotros consideramos fundamentales en el tema de los estudios jurídicos críticos y militantes. Y hoy nos corresponde, después de sobrevivir el martes pasado a un frío bastante intenso, discutir o platicar más bien de una temática que es también muy relevante desde nuestra perspectiva en el campo del derecho, de los estudios jurídicos, y que bueno, también encuentra conexiones en el campo epistemológico, en otras áreas de las ciencias sociales, ¿no? Pero que bueno, acá nos convoca más el derecho y vamos a tratarlo un poquito más desde ahí. Todas las clases, bueno, no clases, lo que estamos intentando hacer, lo que sea este ejercicio que estamos intentando, los hemos empezado un poco con una pregunta que ha sido la misma, ¿no? Y que no es casual. La pregunta es, ¿qué es el derecho?, ¿no? Básicamente. Y ya no les voy a preguntar qué es el derecho, porque yo creo que todas las sesiones ya han respondido lo suficiente para decir qué es el derecho y desde qué perspectivas y desde qué opiniones, ¿no? Pero no es casual, porque justamente la potencia que puede tener una perspectiva crítica del derecho es la reflexividad, ¿no? Y la reflexividad en este caso pues siempre consiste en preguntarse qué es el derecho, para qué sirve, para quién sirve, desde dónde se hace, desde dónde se construye, etcétera, ¿no? No dar por sentado algo, sino siempre estarlo justamente sometiendo a crítica, cuestionándolo, etcétera, ¿no? Entonces aquí también en esta sesión sobre pluralismo jurídico pues nos sirve mucho esta pregunta inicial: ¿qué es el derecho? Y ya mis colegas en las sesiones anteriores pues lo han planteado, creo yo, de una forma bastante adecuada, ¿no? De cómo en los estudios jurídicos tradicionales, positivistas, que son los hegemónicos al final del día, que siguen imperando en las facultades de derecho, en los posgrados de derecho en general, pues el concepto que se da tiene una serie de características que básicamente se atribuyen a las normas creadas por el Estado, ¿no? Entonces tenemos esta definición del conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en sociedad, bueno, de los humanos, para ponerlo, o de todos los seres vivos, ahora que se expande el campo del derecho hacia otros sujetos, vamos a decirlo así. Y bueno, también podemos completar todavía esta definición de una forma pues quizás todavía más positivista, ¿no? Entonces, caracterizar qué son las normas jurídicas, qué características tienen, que son bilaterales, heterónomas, coercitivas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso como tradicionalmente es lo que se concibe como derecho en las facultades, ¿no? Y el planteamiento básicamente tiene esta inspiración positivista, que no solamente consiste, digamos, en una forma anticuada o errada de entender y estudiar el derecho, sino que también tiene una, digamos, implicación epistemológica que a veces olvidamos incluso en la crítica del derecho. Digamos que la gran ventaja, con todas las críticas que se le puede hacer al positivismo jurídico, es una que no es despreciable, por decirlo de alguna forma. Al conceptualizar de una manera positivista el derecho como un conjunto de normas jurídicas que rigen la vida del hombre en sociedad, y delimitar qué es una norma jurídica a básicamente una serie de normas bien precisas producidas por el Estado,
Lo que se gana es justamente esta pretensión kelseniana de la ciencia de las normas, de la ciencia del derecho. Entonces todo el análisis legal consiste en una lógica formal bastante simple, bastante simplona, por decirlo de alguna manera, de cómo debe de funcionar el derecho, cómo debería de funcionar el derecho, ¿no? Y esto delimita pues bastante bien qué es el derecho y qué no es el derecho, ¿no? Queda muy claro que lo que no entra dentro de ese paradigma normativo estatal pues no es derecho, y lo que sí es eso. Entonces, epistemológicamente tiene muy bien definido su área de estudio el derecho desde el positivismo. Esa es una ventaja. Ya decía Lucero la sesión tercera, que le correspondía a ella, que la sociología, por ejemplo, parte de otro principio, ¿no? El derecho no es nada más eso, es otra cosa. Y en efecto, es otra cosa. El problema ya de las áreas interdisciplinarias del derecho es que es más difícil distinguir qué es el derecho y qué no es el derecho. Es un problema fundamental pues de cualquier disciplina social, definir su objeto de estudio. Entonces, digamos que esta es una ventaja de los positivistas, que tienen muy claro que según ellos es derecho, y de las aproximaciones interdisciplinarias quizás es una dificultad, que no es tan fácil. Está bien, decimos, el derecho estatal no es nada más todo el universo de lo jurídico, ¿no? Es una parte nada más. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho? ¿Hasta dónde llega el derecho? ¿Hasta dónde entra la política, la moral, etcétera? Eso se convierte en algo más nebuloso, y en las áreas interdisciplinarias pues tenemos que aprender a vivir con esa ambigüedad, por decirlo de alguna forma, o con esa falta de certeza, ¿no? Por supuesto que no es que no haya una delimitación de lo que es derecho en la sociología jurídica, en la antropología jurídica, en la filosofía del derecho, etcétera. Por supuesto que la hay, pero digamos que esto se convierte en una cosa más porosa, digamos menos rígida, más maleable, por decirlo de alguna forma, y que depende también mucho pues de las posiciones teóricas de cada autor o de cada corriente que predominan en estas áreas interdisciplinarias del derecho. Y empiezo yo con este punto porque en realidad se convierte en una de las grandes dificultades que enfrentamos hoy en día para pensar esta temática que nos convoca a nosotros, que es el pluralismo jurídico, ¿no? La idea misma del pluralismo jurídico pues nos habla de dos cosas muy obvias, ¿no? Una pluralidad de derechos, ¿no? Y esto pues justamente va contra esta noción clásica, básica que tenemos en las facultades de derecho, que el derecho es solamente lo que produce el Estado, ¿no? Es decir, la Constitución, los códigos, las leyes, las sentencias y una serie de documentos que solo ciertas burocracias a través de ciertos procedimientos pueden validar y legitimar. La idea de pluralismo jurídico, pues como les digo, va en contra de esa noción y dice, en este momento eso no es nada, eso es derecho, pero no nada más es el derecho de eso. Sino que hay otras normas, hay otras prácticas de juridicidad que también son derechos y que no cumplen esas, digamos, características, que no son producidas por el Estado, que tienen otra naturaleza y que sin embargo también son derechos. Ahora, como les digo, y como se puede advertir con una lógica básica, pues es más fácil jugarle a que el derecho nada más son las normas del Estado, a jugarle con esta otra definición de que el derecho es más que el derecho estatal, pero que tampoco queda muy preciso entonces en dónde empieza el derecho, dónde termina. Eso se convierte un poco más complicado. Entonces, esto sería como lo primero, ¿no? Decir y reconocer, vamos a decirlo así, tanto la potencialidad como las debilidades de cada una de estas perspectivas, por decirlo de alguna manera. El pluralismo jurídico, por ejemplo, una de las grandes críticas que se le hace a esta idea, que pues básicamente implica una pluralidad de derechos en un solo espacio geopolítico, es decir, por ejemplo, en un solo Estado, ¿no? Es que no tiene claramente definido qué es lo jurídico, qué es lo político, qué es lo moral, etcétera, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si avanzamos un poquito y para después regresar a ese tema, cuando uno piensa en pluralismo jurídico en nuestros contextos, pues inmediatamente piensas en las comunidades indígenas, ¿no? Y en las normas que producen, por ejemplo, ¿no? Pero esas normas o esas prácticas, esas ideas, esos principios morales que también, y esa filosofía, como ellos mismos lo han reivindicado, son de distinta naturaleza a la filosofía del derecho occidental, a los valores
de justicia que se construyen, por ejemplo, desde la teoría del derecho occidental, etcétera, ¿no? Tiene una lógica distinta. Entonces, ¿cómo formular una concepción que abarque todo? Esa es una gran dificultad. Entonces, en el pluralismo jurídico eso se ha, digamos, rodeado, por decirlo de alguna manera, tratando de un poco de dejar de lado esa pretensión de un concepto universalista verdaderamente del derecho, que se preocupe por capturar toda la diversidad de cómo se puede presentar el fenómeno jurídico, ¿no? Porque, pues claro, una sentencia de un tribunal es claro, sus características corresponden con las definiciones de derecho. Pero, por ejemplo, una sanción difusa, como por ejemplo la que ocurre con algunos pueblos del norte del país, en donde los sueños pueden ser indicativos de pruebas. Entonces uno va a eso aquí a la Facultad de Derecho y te dicen, eso no puede ser de ninguna manera jurídico, ni racional, ni científico, ni ciencia, ni mucho menos. Sin embargo, en muchos de estos lugares tiene esa función de control social, ¿no? Pues bella leyenda mexicana, bueno, no sé si es mexicana, porque luego uno se va después encontrando que está en todo el mundo, o por lo menos seguramente en otros países, de La Llorona, ¿no? Que como sabemos es una leyenda, un cuento, una narración prehispánica, ¿no? Que se ha ido continuando bajo ese nombre ya castellano. En algunos lugares, por ejemplo de Guerrero, todavía se ha documentado que eso cumple una función de control social. Es decir, para evitar que los hombres salieran en la noche a andar en la calle, potencialmente estar borrachos y cometer crímenes o cosas así, pues un cuento puede tener una función de control social que puede tener el derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, insisto, capturar eso en un solo concepto es muy difícil, ¿no? Esto uno lo puede pensar en distintas lógicas, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, con el conocimiento, ¿no? La naturaleza del propio conocimiento. Hay conocimientos que sabemos que son válidos en ciertos contextos, que en la antropología le llamamos conocimiento local, pero que no tienen las características del conocimiento científico, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, una definición básica de epistemología es, digamos, fundada en estas ideas de conocimiento científico, de filosofía occidental, es fácil, pero ya hacer una concepción de epistemología que englobe una serie de diversidades de conocimientos ya no es tan fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, empezar con eso, ¿no? Como plantear este escenario de las dificultades y de las potencialidades, ¿no? Les decía yo entonces que el objeto de investigación del pluralismo jurídico y de las áreas también interdisciplinarias en general del derecho ahí se pierde. Por supuesto, yo aquí estoy pensando en las áreas interdisciplinarias del derecho, no como nos las enseñan en la facultad, ¿no? También eso habría que aclararlo, porque en la facultad pues muchas veces cuando ves filosofía del derecho, o ves historia del derecho, o ves sociología del derecho, incluso muchos de nuestros colegas de la facultad dicen, no, sí hay que hacer cosas interdisciplinarias, pero siempre y cuando la sociología aparezca como sirviente del derecho, ¿no? Como, voy a hacer sociología jurídica, y entonces cito 2 que 3 textos de sociología, y ya no nada más es pura análisis formal, sino simplemente hay un aderezo, vamos a decirlo así, de sociología, que no tiene una agenda de investigación ni un objeto de estudio propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, pues no me estoy refiriendo a eso, ¿no? Sino verdaderamente a la sociología jurídica, por ejemplo, que tiene una agenda propia, a la antropología jurídica, que tiene una agenda propia, que no es la del derecho estatal ni la de la proposición positivista, ¿no? Bueno, entonces, vamos a decirlo así, la debilidad radica de estas perspectivas en la falta de precisión en su objeto de estudio, por decirlo de alguna manera. Pero la potencialidad y la debilidad del positivismo es que el positivismo reduce el derecho a una cosa muy pequeña, a un juego de formas, como diría Foucault, que no pasa más que por una lógica básica, una lógica formal básica. El deber ser que se maneja ahí, pues bueno, es como entender que la jerarquía de las normas, eso es muy fácil entender, ¿no? Y por lo tanto limita y empobrece mucho los estudios jurídicos, esa visión.
Por otro lado, estas otras áreas que parecen como menos asible el objeto de investigación, pues nutren muchísimo más el derecho, ¿no? Mira, por ejemplo, una cuestión, ya tuvimos una sesión de sociología jurídica y entonces no me voy a detener más ahí, pero les pongo un ejemplo de análisis cultural del derecho, que caería más en los terrenos de la antropología del derecho. Todos sabemos que el derecho es importante porque afecta a todos, ¿no? Es decir, estudies o no estudies derecho, siempre estamos sujetos a normas jurídicas, a normas de conducta, que a veces tienen sanciones, algunas veces más fuertes, en otras menos, pero estamos todos involucrados en el tema del derecho. Sin embargo, muy pocos de la gente que estamos involucrados con el derecho, que nos afecta el derecho, estudiamos derecho. Casi nadie, ¿no? O sea, a pesar de que las facultades de derecho sean masivas, por decirlo de alguna forma, pues ya en relación a los que no estudian, son pocos. Entonces, eso quiere decir que la gente aprende derecho, aunque no vaya a la facultad, de una forma que no es, vamos a decirlo así, científica, ¿no? Sino por una serie de referencias culturales que pueden ser muy diversas. Por ejemplo, el cine. Hay gente que a lo mejor no le ha tocado pararse ante un ministerio público o ante un juzgado y piensa que como en las películas norteamericanas los juicios son con ciertas características, con ciertos personajes, pues así es en todos lados. Y ese es su aprendizaje del derecho. Y eso es importante porque la mayor parte de la gente, al final de cuentas, se comporta frente al derecho o frente a las normas, no por lo que dice la ley, sino por lo que cree que es el derecho o como cree que funciona el derecho, ¿no? Entonces eso, integrarlo al bagaje de análisis del análisis legal, lo convierte no solamente en una cosa más extensa, más rica, sino que también nos permite entender de una forma más exacta cómo funciona el derecho. Porque definitivamente la gente que está ajena a las facultades y a la academia jurídica, de todas formas se comporta frente a un reglamento de tránsito, tiene cierto imaginario sobre ciertas autoridades y afecta su vida cotidiana de alguna manera, ¿no? Entender cómo se dan esos patrones, cómo la gente se conduce o responde frente a eso, pues es por supuesto un análisis legal y le debe de interesar al derecho. Claro, si yo quiero hacer una reforma de una ley y no conozco eso, ¿cómo va a reaccionar la gente ante eso? Pues por eso fracasan las cosas, ¿no? Porque uno piensa luego que con una reforma legal pues ya cambiaron la realidad, ¿no? Hemos tenido ya también varios ejemplos en las sesiones anteriores. Una cosa que se comentó la sesión anterior, si no mal recuerdo, fue el tema del feminicidio, ¿no? Luego también, si uno justamente no conoce cómo las cosas funcionan socialmente y culturalmente en una sociedad determinada, piensa que el derecho hace magia, ¿no? Y que entonces ya metiste en el Código Penal una cosa y por arte de magia ya la gente va a decir, ya no voy a cometer ese delito. Y sabemos que eso no es así, ¿no? Entonces, digamos, ese sería el contexto inicial. Yo no sé si aquí quieran hacer alguna intervención, porque además yo, a diferencia de mis compañeros, soy mucho más... hablo más, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé si hasta aquí alguien quiere hacer una intervención o hay alguna pregunta. Si también allá la gente que nos está siguiendo en el internet, ¿hay alguna pregunta o algún comentario o algún planteamiento? ¿No? Bueno, Todavía no. Ok, todavía no. Bueno, miren, entonces el tema del pluralismo jurídico, solamente partiendo de esta base que les he estado proponiendo, tiene dos implicaciones básicas, ¿no? Que me gustaría presentarles. Tiene más, pero digamos para una sesión introductoria tendría dos implicaciones. En nuestro contexto se le puede mirar de dos maneras a este planteamiento del pluralismo jurídico. Como una aproximación científica, vamos a decirlo así, del derecho, y como una aproximación que tiene, o como un planteamiento que tiene profundas implicaciones políticas para la realidad latinoamericana, ¿no? Vamos a decirlo, una cuestión como jurídico-epistemológica y otro jurídico-política, ¿no? Que me gustaría distinguir, ¿no? Van al final del día entrelazados, pero creo que para el debate que se vive en América Latina vale la pena como distinguirlos con alguna claridad, por decirlo así, y después voy a tratar de unirlos, ¿no? Y ya ustedes me dirán si se logra o no se logra.
Miren, pasaríamos primero entonces a ver el pluralismo jurídico como una forma de mirar y de estudiar el derecho, ¿no? Ya les decía, el concepto de pluralismo jurídico en su sentido más amplio, más vago, es una pluralidad de derechos en un solo espacio geopolítico. Esto de entrada pues ya suena muy chocante, porque lo que nosotros nos enseñan en las facultades de Derecho es que en un Estado solamente hay un derecho, el que produce el Estado, ¿no? En el Estado mexicano pues solamente está el derecho mexicano, ¿no? Y esto pues ya atenta incluso contra toda la lógica de estructuración formal de nuestra educación jurídica, por decirlo de alguna manera, que se concentra justamente en una sola forma de derecho. Esto lo podríamos pensar también para el tema del conocimiento. O sea, al final del día también en las universidades nos enseñan que solamente hay una forma válida de conocimiento y que todas las demás son supersticiones, hechicería, mitos, cosas así, ¿no? Que solamente vale una y que por lo tanto hay que estudiar solamente esa. Y estas son cosas implícitas, por supuesto que no hay ningún programa que dice así exactamente, pero al final del día si solamente estudiamos derecho estatal, pues es porque es la única que vale la pena estudiar, ¿no? Entonces, parte de ese principio que ya es un poco disruptivo de esta lógica formal. Sin embargo, este concepto de pluralismo jurídico ha tenido una raíz bien heterogénea, pero que sin lugar a dudas, a pesar de su heterogeneidad, se opone al positivismo jurídico. Siempre ha sido así. Podemos encontrar nosotros antecedentes de estos planteamientos en la historia del derecho, en la antropología del derecho, en la sociología del derecho y en la filosofía del derecho, ¿no? No me voy a referir a todos porque si no me voy a quedar en los antecedentes. Pero, por ejemplo, en la historia del derecho, ¿no? Fíjense ustedes, uno de los problemas que tiene la historia del derecho mexicano, como se construye, es que en realidad hace lo que Paolo Grossi, un historiador italiano del derecho, plantea como la mitología del derecho. Si ustedes se fijan, cuando nosotros estudiamos la historia del derecho, y insisto, podemos pensarlo en paralelo, la historia de la filosofía, la historia del conocimiento, la historia de la ciencia, etcétera, estudiamos en realidad una forma de derecho. ¿Cuál es la primera clase de historia de derecho mexicano? La Constitución de Apatzingán. Y después de ahí a la Constitución de 1824, la del 57, la del 17, y ya si nos queremos ver posmodernos, la reforma del 2011, ¿no? Del artículo primero, para llegar muy puntualmente. Pero en realidad lo que estudiamos como historia del derecho es la historia de un derecho, que es la historia del derecho estatal. Y la historia de un derecho que además muchas veces podríamos ubicar como el más ineficaz en sus tiempos, ¿no? Es decir, si ahorita con la crisis de seguridad que vivimos hace apenas unos años, meses, y que creo yo, me temo, seguimos viviendo, pues habría que preguntarse si en ciertas regiones del país el derecho que regula es el derecho del Estado, ¿no? Es decir, hace poco se comentaba, pues con bastante picardía, vamos a decirlo de alguna forma, que en estos años en los que la guerra contra el narco estuvo súper fuerte y que bueno, todos conocemos la tragedia que hemos vivido, el índice de delitos que conocían los juzgados y el Ministerio Público había bajado. Entonces, por un lado, pues, decías, bueno, ¿cómo es posible que haya una violencia galopante? Y por otro lado, los indicadores de las autoridades encargadas de impartir justicia del Estado tengan como si hubiera reducido. Bueno, porque simplemente esos asuntos, vamos a decirlo así, los resolvían otras personas y con otros mecanismos. Pero no es que la conflictividad hubiese bajado, ¿no? ¿Qué pasa con la historia del derecho? Igual, si uno piensa históricamente el siglo XIX, y sobre todo la primera mitad del siglo XIX, pues está llena de revuelta, de inestabilidad, digamos, de guerras caudilliles en las que llegaba un año uno y después se iba y así. En realidad pensamos que en ese contexto el derecho vigente en todo el territorio mexicano era la Constitución, eran las instituciones, eran los juzgados. Por supuesto que no. ¿No? Si, seguramente en gran parte del territorio ni siquiera juzgados, ni autoridad, ni nada había, ¿no? O no llegaba, o si llegaba de una forma muy débil. Esas sociedades, esos pueblos o esos lugares vivían en caos, pues por supuesto que tampoco, ¿no? Tenían formas de regulación social que les permitía justamente vivir en sociedad. Es decir, lo que se plantea aquí es que estudiamos, insisto, incluso
a veces el derecho, como el derecho estatal totalizador, universal al parecer, de una forma pues bastante mítica, en el sentido de que eso nunca ocurrió así, de que socialmente el derecho que regulaba seguramente la vida de nuestros antepasados en esas épocas pues eran justicias más populares, quizás reminiscencias del derecho colonial, quizás formas más bien morales, católicas o qué sé yo, pero una pluralidad de justicias era lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Si todavía sabemos que en varios municipios en pleno siglo XXI el Poder Judicial tiene una debilidad institucional para poder llegar a hacer ahí justicia, pues imagínense en el siglo XIX, en donde, como les digo, un año había un presidente y el otro. Es más, un año había un imperio y después una república, ¿no? O sea, entonces imagínense ustedes cómo podía darse esta situación. Paulo Grossi, por ejemplo, desarrolla esta idea de la mitología jurídica al enseñarnos que el derecho europeo en la Edad Media pues era plural, ¿no? Y contraría justamente esta idea de que pensamos que el derecho, la historia del derecho es la historia del derecho estatal, ¿no? En la sociología jurídica pues ya nos planteaba algo Lucero la sesión pasada con esta idea del derecho vivo, ¿no? En opuesto no al derecho muerto, pero sí a este derecho cosificado, más atrapado, más rígido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es este derecho de las instituciones. Este derecho que tiene que pasar por burocracias para aprobarse leyes, para hacer sentencias, etcétera, y que, contrario a lo que nosotros pensamos, el derecho vivo, el derecho que se crea en sociedad, el derecho que crean las comunidades indígenas, el derecho que crean los colectivos, los barrios, etcétera, comunidades rurales, colonias marginales, qué sé yo, es mucho más flexible, por eso es vivo, porque no depende de toda esta burocracia ni de todos estos procedimientos para modificarse o para cambiar, ¿no? Y a partir de ahí justamente se plantea un elemento que en la sociología del derecho, por supuesto que no es absoluto, pero que es básicamente el principal, igual que en la antropología jurídica, es derecho a aquello que es efectivo. No importa si es un sueño, no importa si la sanción tenga una naturaleza no material, no importa que sea oral, por ejemplo, a diferencia del derecho escrito, ¿no? Sino que sea efectivo para regular la vida social, ¿no? Entonces, este concepto surge de estos planteamientos que tienen diferentes temporalidades. Y aquí ya voy a empezar ahora sí a entrar como a los puntos que me interesa desarrollar desde esta perspectiva. La tercera corriente, que en realidad es quizás la más vieja que ha abordado esta idea del pluralismo jurídico, es la antropología jurídica. Hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Bueno, termino eso y lo respondemos, ¿no? Que va a ser justamente la antropología, pues como esta disciplina social que en un origen se especializó, o bueno, no en un origen, se ha especializado en el estudio pues del otro, ¿no? De los otros pueblos, de las otras sociedades, etcétera. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar ahí es que la antropología en este encuentro con el otro, pues normalmente y lógicamente se encuentra también con el otro derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entra esto dentro de su plan de investigación, dentro de su agenda de investigación, vamos a decirlo así, muy pronto, desde que prácticamente se funda la antropología, incluso antes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como disciplina científica regular. Y entonces empiezan a hacer análisis en donde se empieza a fundamentar y a construir, quizás primero de una forma no explícita, una idea de pluralismo jurídico. Es decir, los antropólogos empiezan a observar en las sociedades colonizadas la convivencia de dos derechos, ¿no? El derecho colonial, el del imperio, que conquista determinado territorio, lo que se llamaban territorios, que en realidad eran pueblos, ¿no? Por supuesto, y el derecho de los nativos. Entonces ellos observan, por ejemplo, en África, en Asia, América Latina también, por supuesto, la convivencia de estos dos derechos. Pero originalmente, así lo ha conceptualizado una antropóloga muy famosa, Sally Ingrid-Merry, a esto le llamaban, ella le llama una mirada del el viejo pluralismo jurídico, porque esos primeros antropólogos, esos primeros, digamos, estudiosos, lo que veían era un derecho colonial que parecía tener una naturaleza
particular y un derecho nativo indígena con otra naturaleza. Es decir, parecían dos cosas completamente separadas, ¿no? Uno es escrito, oral, escrito con tribunales, instituciones, bla, 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 y otro tiene características muy distintas, es cosmogónico, oral, qué sé yo, no cuenta con leyes, constituciones y todo ese tipo de cosas. Entonces se planteaba la idea del pluralismo jurídico como dos derechos separados, pero que estaban en un mismo espacio geopolítico, ¿no? A esto se le llama el viejo pluralismo jurídico, ¿no? En realidad, pues más bien es una vieja forma de abordar el pluralismo jurídico. No es que el pluralismo en sí, la convivencia fuera así, sino que era como se le estudiaba, ¿no? No sé si quieren, entonces voy a la pregunta. Nos dice Achanti Segundo García: ¿están tomando el pluralismo jurídico como nivel internacional y nivel estatal, yo creo que quiere decir? ¿O lo están enfocando con sistemas normativos internos y el sistema monista del Estado? Bueno, vamos para allá. Estoy justamente empezando con el primer abordaje, ¿no? Y ahorita vamos hacia allá. Yo también tengo una duda. En una de las lecturas hablaba de el clásico pluralismo jurídico. Entonces, ¿es lo mismo que el viejo pluralismo jurídico? Sí. Sí, bueno, es la traducción, supongo. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es una forma de abordarlo. Con el tiempo, justamente después de esta aproximación, los antropólogos se dan cuenta de una cosa que pues quizás con un poco de mayor profundidad era obvia, ¿no? Y esto es a lo que se le llama el nuevo pluralismo jurídico. Y un poco para responder bueno, todavía no lo voy a responder, pero para anticipar un poco la pregunta que nos hacían allá por el internet, sí, esta forma de aproximación se refiere al derecho estatal o al colonial, por decirlo así, antes que el estatal, con los derechos indígenas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todavía no estamos hablando de la escala global que vamos a ir un poquito más adelante, que se le llama justamente pluralismo jurídico posmoderno, ¿no? Entonces, bueno, les decía yo que con un poquito más de estudio y de atención, los antropólogos empiezan a dar cuenta de que, bueno, sí, en un solo espacio geopolítico conviven dos derechos o más, por decirlo de alguna forma, dependiendo si hay más pueblos indígenas o cosas así. Pero pronto se dan cuenta de que no es que sean independientes, autónomos o que cada uno siga su propia lógica, sino de que algo, insisto, medio obvio, bueno, pero a su tiempo no lo era tanto, que entre ellos había una relación de hegemonía, de poder. Claro, si llega un pueblo externo y coloniza o conquista o domina pueblos originarios y los subalterniza, pues por supuesto que hay una relación de hegemonía y de poder. ¿Qué pasa con el derecho? Lo mismo. Los derechos nativos se clandestinizan, se hacen clandestinos, se prohíben o se permiten de una forma, digamos, limitada, como hasta la fecha, ¿no? Con lo que pasa con los sistemas jurídicos indígenas, digámoslo así, se establece una relación que no se puede explicar por la separación de derechos, como lo pensaba el clásico o el viejo pluralismo jurídico. Es decir, no está el derecho colonial por un lado y el derecho indígena por el otro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino que esos dos derechos se interlazan e interactúan, porque justamente los actores de esos derechos están sujetos a una relación de poder, ¿no? Obviamente la gente que coloniza, que conquista, que domina, lo que ustedes quieran, y los que son dominados, conquistados, etcétera. Entonces esa misma relación de interacción, de reciprocidad, de conexión, de choque, de encuentro, la tienen, digamos, o se empieza a detectar en esta nueva forma de análisis del pluralismo jurídico. Bueno, nueva, para eso les estoy hablando de los 80s, ¿no? Entonces ya nueva a lo mejor antes de que algunos de ustedes nacieran aquí, como el pequeño Víctor. Bueno, así se le llama en la literatura,
a lo mejor ya deberíamos de cambiar un poco ese término, pero así se le llama, el nuevo pluralismo jurídico, que implica ese abordaje distinto, ¿no? En el cual se empieza a estudiar ya la relación de estos dos derechos a partir de esa lógica, de que están relacionados, de que no son dos cosas distintas o separadas, ¿no? Insisto, esto también podríamos pensarlo en las formas de hacer ciencia y de generar conocimiento. En realidad también esto siempre ha estado así, en esta situación de dependencia. Un tercer momento justamente va a ser el tema de lo que se llama pluralismo jurídico postmoderno, que esa sí es una conceptualización más reciente, tampoco no tan reciente, pero es de los años 2000, y que lo plantea justamente este sociólogo, Boaventura de Sousa Santos, en la cual plantea justamente que la escala de esta pluralidad de derechos ha aumentado con la globalización, ¿no? Ya no estamos ante fenómenos coloniales en donde una potencia imperial dominaba una serie de pueblos y territorios y por lo tanto se establecía una relación de hegemonía entre los derechos. Ya no estamos también en el paradigma quizás del siglo XX o del siglo XIX, en donde los estados-nación ahora subalternizan a los pueblos originarios y también se establece esta misma relación, sino estamos en un momento en el que a finales del siglo XX pues toma fuerza un nuevo ciclo de lo que llamamos globalización, en términos así generales, y en donde pues obviamente la interdependencia entre sociedades, relaciones de poder, relaciones comerciales, etcétera, aumentan de forma significativa. ¿Y qué es lo que pasa? Y que quizás para ponerlo en términos de abogados es más claro. La reforma al artículo primero implica justamente eso. La entrada, por ejemplo, de los tratados internacionales como derecho interno, pues quiere decir que ya actualmente, y obviamente desde mucho tiempo atrás a la reforma del artículo primero, pero vamos a ponerlo así en esa lógica, en un mismo espacio geopolítico hay tres escalas de legalidad. Hay derechos locales, ¿no? Que pueden ser indígenas, que pueden ser populares, que pueden ser de grupos sociales que se organizan por distintos motivos, ¿no? Podría uno debatir si es o no los códigos que tiene el crimen organizado una especie de derecho, no, cosas así, pero bueno, derechos locales que están ahí, el derecho estatal, ¿no? Sigue estando, y por supuesto una escala de derecho global, que pueden ser los tratados internacionales, que pueden ser las formas de regulación de los tratados de libre comercio, ¿no? Que pueden ser todas estas nuevas formas de soft law, que se le llaman, de derecho suave, que obviamente es una concepción gringa en oposición al derecho estatal, que es un derecho rígido, que es un derecho fuerte, y que en realidad encontramos ya conviviendo una serie de legalidades, de sistemas de derecho de múltiples actores, de distintas escalas de derecho en un solo espacio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de la regulación que tienen las televisoras. ¿Cuántos comités de ética existen ahora? ¿No? O sea, en realidad con este poder que llegaron a tener los medios masivos de comunicación como la televisión, desde hace bastante tiempo el Estado perdió el poder, por decirlo así, de imponerles a través de determinadas normas ciertas pautas y ciertas conductas. Y entonces desde hace tiempo ya ellos se regulan solamente por comités de ética, ¿no? O sea, no hay, es un derecho suave, por decirlo de alguna forma, en donde por ciertos mecanismos, a veces con nombres muy rimbombantes y como chidos, por decirlo así, se intenta regularlas, ¿no? Entonces hay hasta un procurador a veces de los televidentes o de los consumidores y cosas así, para ver si el contenido que se da por televisión está bien o es pura basura, por decirlo de alguna forma, pero no hay derecho. Y sin embargo esto es lo que regula ahí. No hay derecho, quiere decir no hay norma jurídica, ¿no? No hay una ley con tribunales y con autoridades que regule eso, sino estos mecanismos. Entonces uno puede encontrar justamente una serie de escalas de derecho, de sistemas normativos, de sistemas jurídicos conviviendo en un solo espacio geopolítico, en un lugar muy pequeño, ni siquiera en un estado. Pensemos, por ejemplo, y vamos a ir a eso también quizás en otras sesiones, en una comunidad indígena, ¿no? Que no es el Estado mexicano, ¿no? Una comunidad indígena movilizada. Puede uno encontrar en ese espacio fácilmente las tres escalas de legalidad: la justicia propia de los pueblos, el derecho estatal
y los tratados internacionales, el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas, etc. Entonces, esa es, digamos, el último abordaje que ha planteado esta forma de aproximarse a ver el derecho, ¿no? Que, como les digo, se distancia mucho de esta mirada monista, de esta mirada que identifica al derecho como el derecho estatal. Acá lo que vemos es que el derecho estatal cada vez es menos relevante. Y por eso es importante adoptar desde nuestra perspectiva una mirada pluralista, porque no solamente por una cuestión política, sino simplemente por una cuestión de análisis del derecho, ¿no? Si queremos entender el derecho, cómo funciona en nuestros días, tenemos que entenderlo en su diversidad y en distintas escalas, y cómo esas escalas convergen en campos o en arenas bien concretas y bien determinadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esos son los 3 periodos de aproximación de pluralismo jurídico que han existido, ¿no? Todo esto nos lleva a una categoría que también se utiliza mucho en la antropología y en la sociología jurídica para explicar el pluralismo jurídico, que se llama, o que llamamos, la interlegalidad, ¿no? ¿Qué es la interlegalidad? Pues digamos que es una forma en la cual en la práctica, en el día a día, converge el pluralismo jurídico. Porque, como yo les digo, distanciándonos de esta mirada del pluralismo jurídico viejo clásico, lo que uno encuentra es que en las prácticas, en las cabezas y en las formas de apelar al derecho, lo que existe es una hibridación de múltiples formas de derecho, que tienen distintas escalas, que tienen distintas datas, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros llamamos interlegalidad. Cuando hoy, por ejemplo, ante un tema de derechos humanos, movilizamos o intentamos movilizar el derecho, generalmente lo que hacemos es al menos utilizar 2 escalas: la escala del derecho estatal y la escala del derecho internacional. Entonces, claro, todos los que están interesados en un campo de los derechos humanos, ¿no? El género, los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente, etcétera, pues mínimo te tienes que saber la Constitución y los tratados internacionales sobre esa área. Entonces, ¿qué es lo que haces? No es que el derecho internacional esté por un lado y la Constitución por el otro. Cuando movilizas el derecho, por ejemplo, en arena judicial, tienes que hibridar, tienes que crear un solo argumento con 2 fuentes de legalidad distinta, ¿no? Esto puede cambiar también en otros campos, en otros grupos, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas es quizás uno de los más significativos, porque tienen estas dos escalas y aparte ellos tienen su propio derecho, que además también tienen reconocido en el propio derecho estatal, ¿no? Una cosa que quizás se me pasó y que es importante decirla, es que cuando aquí estamos hablando de pluralismo jurídico no nos estamos refiriendo a los derechos que reconoce el derecho estatal, ¿no? Porque luego es una cosa que también siempre se confunde en los estudios jurídicos, ¿no? Se dice, sí existe pluralismo jurídico, pues siempre y cuando lo reconozca la Constitución, pero pues no, insisto, estamos hablando desde un abordaje tanto sociológico y antropológico del derecho, y eso, si lo reconoce o no lo reconoce el derecho estatal, desde ahí, desde el hecho social, desde la práctica social, no es relevante si lo reconoce o no lo reconoce. Es como lo que les comento, o sea, si el derecho estatal no reconoce cierto tipo de justicias, por ejemplo, en una comunidad indígena muchas veces la justicia estatal es la que es alternativa, porque no se aplica. Entonces es irrelevante para la sociología y para la antropología si lo reconoce o no lo reconoce el Estado, ¿no? El derecho estatal. Insisto, como una forma de aproximación de análisis científico. No estoy diciendo que no tenga una implicación legal, por supuesto que si uno va a un juicio y está clandestinizado ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, cierto uso de medicina, de plantas, pues claro que sí tiene una implicación jurídica, pero eso es otra cosa, vamos a decirlo, ¿no? Hay que distinguir como esos 2 campos. Entonces, no sé si hasta aquí más o menos hay alguna participación, algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica. Yo. Pues nada más respecto del comentario que nos hacías del pluralismo, de como que el pluralismo clásico, ¿no? Y el moderno y el posmoderno.
quiero entender de que entonces el pluralismo jurídico aquí en México se da o se reconoce a partir de la reforma del primero. Bueno, no está reconocido, no está reconocido. O sea, yo creo que la reforma del artículo primero como que lo pone más en claro. O sea, yo creo que sobre todo para la gente que está interesada, que es casi todos los que estudian derecho, en el derecho constitucional, o que piensan que en el derecho constitucional se define todo el derecho, es donde queda como muy claro. O sea, ya son ley los tratados internacionales, y en ese sentido pues es una escala global. Pero mira, ¿qué te digo yo? Desde 1994 el derecho global o la escala de derecho global es más importante que el derecho estatal. O sea, el TLC y todas las formas de regulación y los imperativos que vienen con este Tratado de Libre Comercio, que son impuestos fuera de la soberanía del Estado, fuera del Senado, de la Cámara de Diputados, etcétera, son más importantes, tienen mayor peso que la Constitución, ¿no? Y eso justamente nos ha explicado la desconstitucionalización de nuestra Constitución, que hace poquito estuvimos festejando el centenario, ¿no? Todos los derechos sociales, todos los derechos laborales, campesinos, pues se han venido perdiendo justamente porque también hay la presión de una forma de legalidad que está mandatando, que está orillando hacia hacia otro tipo de regulación. Entonces, aunque no estuviera esto en la Constitución, era una cosa que socialmente ocurría, ¿no? Entonces, por eso es siempre importante distinguir el hecho social del reconocimiento en norma jurídica estatal, ¿no? ¿Qué te digo? En 1992, en el artículo 4, cuando se reforma por primera vez la Constitución para reconocer a pueblos indígenas, es por primera vez que se habla de algo que ahí como que se asoma como prácticas indígenas, ¿no? Como que los indígenas también tenían prácticas legales, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no existían? Pues por supuesto que existían, ¿no? Siempre han existido y siempre ha, digamos, funcionado, quizás a lo mejor antes más que ahora, no lo sé, y han estado ahí independientemente de que los reconozca o no el Estado, ¿no? Entonces, sí, es una cosa que solamente hay que distinguir como bien, ¿no? Una cuestión de hecho social y otra cuestión de reconocimiento legal. A veces justamente, pues mira, esta ausencia del reconocimiento en la norma, pues nos deja un poco en las cavernas, por decirlo así, en los estudios jurídicos, ¿no? Qué sé yo, el no visualizar esta diversidad de legalidades y estas nuevas formas de derecho, por decirlo así, a muchos estudiosos y estudiantes del derecho, pues prácticamente nos ha dejado, yo insisto, en las cavernas. O sea, hoy cuando queremos, por ejemplo, pensar en la forma en la que se regula la circulación de los negocios en el capitalismo de hoy, pues no es más el derecho internacional privado que nosotros estudiamos, ¿no? Que dependía de los estados o que tenía sedes institucionales como viejas. Hoy todo eso se tiene que estudiar, pues por ejemplo, las mesas que se instalan y que dependen y que se fijan en los tratados de libre comercio, el arbitraje comercial internacional, una serie de cosas que es donde ahí se hacen los grandes negocios a nivel global. Y eso nosotros a veces ni saben que existen, ¿no? Pensamos que en nuestros juzgados civiles ahí vamos a ir a tramitar negocios de millones de dólares. Pues por supuesto que eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces la cuestión acá es que en ese sentido nos hemos quedado un poco atrás y el problema de la ficción del derecho estatal, del mito del derecho estatal, es que nos perdemos de todas estas, digamos, dimensiones. Incluso si uno quisiera pensar, yo quiero ser un abogado de empresas transnacionales, pues lo que tienes que estudiar es eso, ¿no? Y ni siquiera lo tenemos como materias, por decirlo de alguna forma. Si yo quiero ser un antropólogo, no un antropólogo, perdón, ya se me confunden los cables, un abogado de derechos humanos, ¿no? Tienes que conocer varias otras formas de legalidad que no son el derecho estatal nada más. O sea, hoy en día, por ejemplo, sabemos que uno de los principales impedimentos para alcanzar justicia en tema de derechos humanos son nuestros procedimientos legales. El juicio de amparo, por mucho que les encante a mis colegas constitucionalistas, la verdad es que es más un obstáculo que un medio para hacer justicia en muchos casos. Entonces, creo yo que
esta forma de mirar el derecho nos permite ver otras intersecciones, otras formas que también hacen posible movilizar de manera distinta el derecho y comprender de dónde viene cada uno y sus contradicciones y sus cercanías, por decirlo de alguna forma. Fíjense ustedes qué paradójico es en esto, que el discurso de los derechos humanos, ¿no? El discurso internacional de los derechos humanos encuentre una compatibilidad con una cosa que parece pues muy vieja, ¿no? O sea, el tema de los derechos humanos es algo muy nuevo, es quizás lo más nuevo en el derecho, y el tema de las justicias indígenas es lo más viejo, o uno podría creer que es así. Y en realidad lo que uno encuentra en nuestros días es que las comunidades indígenas han sabido condensar bien esas dos cosas. Todas estas cuestiones de democracia comunitaria, de derechos de territorio, de derechos de democracia, de usos y costumbres y todo eso, se ha condensado a partir de prácticas comunitarias con el derecho internacional, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si me entienden. ¿Alguien más? ¿No? ¿No hay nada? Sí, dice Isa. A ver, Isa comenta que el derecho constitucional y la aplicación de tratados internacionales en el país tiende más a un dualismo jurídico, no al pluralismo jurídico, que sería deseable reconocer, incluso desde el punto de vista ético. Pues es que depende, yo creo que o sea, no, yo no diría que no, pero depende también de cómo se plantea, ¿no? Y aquí es también una forma que creo que se ha estado un poco tocando en las otras sesiones, es quién plantea ese dualismo jurídico o de dónde se expresa eso, ¿no? Yo creo que pues obviamente si lo piensas desde la corte o desde los tribunales, pues quizás sí encontremos lo que Isa plantea, ¿no? Pero por ejemplo si lo piensas desde el activismo de, bueno, lo que más nosotros conocemos, que es el activismo de las comunidades indígenas, yo creo que sí hay una interlegalidad que se produce ahí a la hora de hibridar argumentos, de decir, para esto me sirve la justicia indígena, para esto me sirve la Constitución y para esto me sirven los tratados internacionales, ¿no? Y ahí se construye, yo creo que una forma de argumentar distinta, que pasa más justamente por ahí, por un tema de interlegalidad. Los tribunales en México suelen ser muy pragmáticos y utilitarios en ese tipo de cosas, ¿no? Generalmente resuelven con un tema predominantemente interno, bueno, la Suprema Corte para empezar, ¿no? Porque a lo mejor el Tribunal Electoral de una forma sí sea de una forma un poco más plural, por decirlo de alguna manera, pero la Suprema Corte generalmente utiliza los mismos mecanismos del amparo y sus principios. Erika, nuestra compañera, que por cierto ha hecho una tesis muy interesante sobre eso, lo ha documentado etnográficamente, ¿no? Como toda la lógica de los juicios de derechos humanos siguen el amparo del siglo XIX, y que por eso pues, uno entiende por qué el tema de los derechos humanos ha avanzado tan poco en la Suprema Corte. Digamos, utiliza prácticamente el derecho estatal y simplemente decora, ¿cómo se diría? Adereza, ¿no? Esas mismas resoluciones y esas mismas lógicas con alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana, con algún tratado internacional, etcétera. Pero de fondo está la misma lógica de siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás también, insisto, no todos los tribunales son iguales, ¿no? Pero si uno piensa en la Suprema Corte, pues yo estaría de acuerdo, ¿no? Con Isa de que es una forma dualista, por decirlo de alguna manera, pero también dependiendo, yo insisto, de cómo, desde dónde uno ve al derecho y quiénes sean los actores que lo movilizan, ¿no? Eso creo que es una cuestión como importante. No sé si hay alguna otra cosa o seguimos adelante. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O porque los veo como con cara de qué demonios está diciendo este tipo. No, sí te entendemos. Es que yo al no haber estudiado derecho, yo no entiendo la diferencia entre dualismo y pluralismo, ¿no? O sea, escuché todo lo que explicaste, pero no entendí qué era una cosa y qué era la otra. O cómo se diferencia, pues. Sí, a ver, yo también me voy a poner en el papel de hacer hermenéutica de lo que quiso decir Isa, ¿no? Entonces, ya ahí sí está viendo, nos corregirá, o me corregirá en este caso.
Mira, y yo creo que más bien esto apunta hacia la segunda parte de lo que quieres poner, ¿no? Ahorita estoy intentando concentrarme en el pluralismo jurídico, no como una reivindicación política, que creo que es a lo que se refiere Isabel, ¿no? Sino como una forma de estudiar el derecho. Insisto, son dos cosas distintas y a veces no lo sabemos como distinguir muy bien. Y bueno, la cuestión es que... ¿cómo decirlo? La mirada pluralista lo que implica es partir de que el derecho no se restringe al derecho estatal, ¿no? Las normas producidas por las burocracias de yo entiendo que lo que plantea Isabel es que es dualista en el sentido de que parte de dos fuentes, digamos, de producción normativa, de producción jurídica, que tienen una naturaleza hegemónica, ¿no? Es decir, el Estado y las instancias internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se refiere a que sea dualista y por eso hace la apelación ética. Generalmente, la escala de legalidad de la comunidad local, etcétera, generalmente suele ser una escala subalternizada o de los oprimidos, y por lo tanto suele estar siempre como, vamos a decirlo así, ignorada, ¿no? Dejada de lado, por decirlo así. Entonces yo entiendo que es un poco lo que ella plantea, ¿no? Que los tribunales acá, en lugar de ser pluralistas en el sentido de reivindicar también el derecho de los oprimidos, el derecho de los subalternos, solamente reivindica el derecho de los, digamos, de los poderes hegemónicos, que en este caso pues podría ser el del Estado y el digamos, el derecho global, de la escala global, ¿no? Entonces lo entiendo un poco así, su comentario. No sé si sí, vaya. Dice que así es. Ah, bueno, ya. Entonces, pero acá, como yo les decía, el planteamiento es que incluso lo que Isa nos plantea como un dilema ético, podría ser pluralista, ¿no? Desde una mirada de ver el derecho, no como una reivindicación política, que es a lo que yo voy, porque al final de cuentas, pues en un mismo espacio geopolítico, lo que ves es interactuar dos legalidades que son distintas. Los tratados internacionales, y dejen ustedes los tratados internacionales, todas estas otras formas de regulación de capital, sobre todo esas, no pasan por la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no las aprobamos como ciudadanos. Bueno, si las que hacen nuestros diputados muchas veces las hacen en contra de nosotros, pues imagínense estas que ni siquiera se aprueban, por decirlo así, por nuestras instituciones, ¿no? Entonces, ahí hay un problema como, pues, no fuerte. Entonces, de cualquier manera, esas formas ahí se podrían ver que están interactuando dos derechos, independientemente de que sean de los poderosos, por decirlo así, ¿no? Y bueno, que también estoy yo simplificando bastante, porque, pues como hemos dicho también en la sesión pasada, pues el tema de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos es un campo en disputa. Tampoco podemos decir que todo es de los poderosos y cosas así, pero vamos a decirlo que si uno lo analiza, es como un poco el marxismo. A lo mejor me voy a meter en camisa de 11 varas, pero ustedes saben, está un planteamiento político, ¿no? Pero también está un modelo de análisis social. O sea, cuando uno piensa, oye, yo soy marxista, es porque generalmente utilizas categorías como lucha de clases, el proletariado. No necesariamente quiere decir que quieres que vayas o creas que vamos a ir hacia el comunismo, hacia el socialismo y todo ese otro tipo de cosas, ¿no? Entonces el pluralismo jurídico es una cosa parecida. También se puede plantear como una reivindicación política, que es a la que quiero referirme ahorita, pero también como una forma de análisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido es a lo que yo me estaba refiriendo. Por eso, incluso en la acción de estos tribunales, pues lo que uno ve es una pluralidad de derechos, ¿no? En este caso, pues sí, a lo mejor dos nada más, pero bueno, como sea dos, ya es plural, ¿no? Me quiero referir al siguiente tema, que es un poco, creo que lo que Isa ya está planteando. El pluralismo jurídico como una cuestión jurídico-política, ¿no? Pues un poco aprovechando lo que yo les planteaba de esta forma de estudiar el derecho de los antropólogos del pluralismo jurídico clásico o viejo, podríamos partir pues de cuál es la realidad latinoamericana, ¿no? Y la realidad latinoamericana es que fuimos una sociedad, bueno, ya estoy haciendo ficción de historia, como hablando de Latinoamérica como si
fuéramos una unidad, pero bueno, voy a apelar a eso. Bueno, tenemos en común en la historia que somos sociedades colonizadas, o fuimos sociedades colonizadas, o seguimos siendo colonizadas en realidad, desde cierta perspectiva. Lo cual ha implicado, pues obviamente, un proceso, como ya les decía yo, de subalternización de ciertas poblaciones, de ciertos conocimientos y de ciertas creencias, y por supuesto del derecho, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros hemos encontrado en nuestro contexto es que a través de los siglos, a través del tiempo, lo que hay es una relación pues de colonialismo primero y después de colonialismo interno con las poblaciones y comunidades indígenas. Entonces siempre existe esta apreciación colonial despectiva sobre los pueblos indígenas, sus culturas, sus conocimientos y por ende sus derechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sus derechos, no me refiero a los derechos que están positivados en la Constitución, sino sus prácticas jurídicas que ellos mismos construyen al interior de sus comunidades. En los planteamientos de muchos de los movimientos indígenas, la demanda del reconocimiento de sus derechos tiene una implicación política importante y es a donde creo que apunta el comentario de Isa. ¿Por qué? Porque así como las demandas de los pueblos indígenas plantean una nueva relación o intentan plantear una nueva relación con los estados nacionales, con los gobiernos que los han excluido, los han marginado, los han invisibilizado, el derecho, en este caso el derecho propio, el derecho de los pueblos y comunidades indígenas ocupa un lugar central en todo ese replanteamiento de una nueva relación con el Estado, los estados latinoamericanos. No es casual que, por ejemplo, lo transformador, vamos a decirlo así, de las constituciones de Bolivia y de Ecuador, que como ustedes saben, hace poco tiempo sufrieron cambios importantes, bueno, una nueva constitución, esté depositado en el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Y a la par del pluralismo jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el pluralismo jurídico en esa dimensión se plantea a partir de una demanda fundante o que pone en jaque la fundación misma de los estados latinoamericanos, ¿no? La fundación de los estados latinoamericanos ha estado basada en una ficción, igual que el derecho estatal, por decirlo de alguna forma. Los estados latinoamericanos en una versión criolla, en una versión criolla, bueno, no en una versión criolla, en una versión clásica más bien, han estado compuestos pues, por un solo pueblo. Por eso hablamos de mexicanos, guatemaltecos, bolivianos, argentinos, etcétera. Con una sola lengua, con una sola historia y por supuesto con un acuerdo de construir un futuro en adelante. Todos sabemos que esto pues es una ficción, que es una mentira, que no ha sido así, históricamente no lo fue así, que en nuestros territorios, en nuestras sociedades se fundaron sobre una diversidad cultural mucho mayor y en donde, por ejemplo, en México, cuando se funda el Estado mexicano, el 60% de la población era indígena. O sea, que si hablamos de que nuestro pacto fundante fue verdaderamente un pacto social, pues bueno, es claro que no, ¿no? O sea, no hubo un solo constituyente, por ejemplo, que fuera indígena, bueno, mujer y todo. No le podemos ahí seguirle, ¿no? Entonces, lo que cuestiona las demandas, la autonomía, la plurinacionalidad y el pluralismo jurídico en América Latina es justamente esa raíz colonial. Porque al final del día, quienes sí pudieron hacer las independencias son los herederos de la colonización, por decirlo así. En México es claramente los criollos, que eran una minoría entre minorías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que al final de cuentas ellos son los que desarrollan el modelo de nación, ¿no? Ya obviamente eso es así, es parte de nuestra historia. Pero lo que plantean justamente todas estas demandas de autonomía, de libre determinación, de plurinacionalidad, de pluralismo jurídico es cuestionar eso. No somos un solo pueblo, por lo tanto no podemos tener un solo derecho, ¿no? Tenemos que tener diversos y que sean reconocidos y que sean producidos bajo nuestras propias lógicas, las que compongan un Estado, ¿no? Eso es acabar con todo el modelo europeo heredado de Estado-nación que tenemos nosotros, ¿no? Como una herencia justamente de colonial. Entonces, en ese sentido, las comunidades, las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas tienen décadas pronunciándose por el reconocimiento del pluralismo jurídico. Pero aquí es distinto, insisto, no es una forma de analizar el derecho, sino es una demanda política,
una demanda política que lo que intenta resquebrajar es justamente la conformación del Estado-Nación y de su derecho, que está fundado en una ficción, y que esa ficción, por supuesto, está fundada en una relación de opresión, de dominación hacia los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, no sé si eso se distingue. Hay un comentario aquí. Espera, ¿lo leo? Dice Ashanti, segundo. Dice, también habría que observar la dogmática jurídica de conocimientos y saberes jurídicos diversos a los del sistema jurídico mexicano y entender o abrir una apertura epistemológica desde sistemas normativos internos. Algunos ejemplos son la forma de argumentación jurídica de los náhuatl de Morelos o los conocimientos agropolíticos de los macehuales en Yucatán. Es importante reconocer en el discurso y método científico estos saberes milenarios, así como en el derecho. Sí, eso en realidad queremos como dejarlo para una penúltima sesión, que nosotros llamamos a eso ecología de saberes, y que vamos a tener como una explicación más amplia sobre ese tipo de procesos que bien se nos plantea, ¿no?, en el comentario. Bueno, entonces yo les decía respecto a esto del pluralismo jurídico como reivindicación política, es que las organizaciones, las comunidades indígenas han estado movilizando desde décadas atrás por esta reivindicación. Ahora es importante decir que no solamente las organizaciones y las comunidades indígenas son los únicos que plantean este tema o son los únicos que producen derecho. Ahí en las lecturas que se quedaron como sugeridas, por decirlo así, si no las pudieron hacer, les recomiendo que lean El derecho de los oprimidos, ¿no?, que es justamente una investigación sociológica que se hace en una favela de Brasil, en donde la gente que no son indígenas reproduce una legalidad ante la necesidad y ante la marginación del derecho estatal en su contexto, ¿no? Una favela, como ustedes saben, pues son colonias irregulares que están asentadas sobre territorios que no están, ¿cómo se dice?, en propiedad privada legal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces la gente se empieza a asentar en ese territorio y empiezan a surgir relaciones sociales y necesidad de regulación. Entonces, pero esta gente no podía ir a los tribunales estatales porque pues ellos mismos estaban en una situación ilegal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente inventa su derecho, crea un derecho, ¿no? Hay una necesidad de regular eso, y la gente tiene esa capacidad de normar su propia vida fuera, de alguna manera, vamos a decirlo así, autónomamente, no fuera, pero autónomamente del derecho estatal. Eso de hecho es una cuestión que yo comentaba mucho antes en las clases, cuando daba clases en la Facultad de Derecho, que se explica incluso como de una forma, como hasta, ¿cómo decirlo?, muy chistosa, ¿no?, en la pretensión del positivismo y de los abogados cuando nos forman en la facultad, ¿no? Es decir, cuando uno encuentra, por ejemplo, hace algunos años, Mercado Libre, ¿no?, y todas estas regulaciones por internet, y que no había una ley o un código, lo primero que uno piensa como abogado es decir, hay que hacer una ley, porque como que uno piensa que eso se encuentra en una zona de caos, ¿no?, como que no hay derecho y entonces hay que ir a normarlo y hay que ir a salvarlo. Es como esta extrapolación de la película de terror, ¿no?, donde habita el malvado Freddy Krueger o qué sé yo, Jason o cosas así, pues siempre en los territorios en donde no hay Estado, en donde no hay derecho. Y entonces la misión civilizadora del derecho pareciera ser ir a esos territorios indómitos y caóticos a cubrirlos con la nobleza del derecho estatal, ¿no? Entonces nuestra tesis siempre es estar como buscando a ver qué no está normado para proponer como al final que se haga una ley de eso, ¿no? Y bueno, la realidad de las cosas, en la práctica, que prácticamente todos los campos tienen normas, ¿no?, de distinta naturaleza, con distintas autoridades y con distintas inspiraciones, por supuesto. Y eso es, digamos, también formas de pluralismo jurídico. Uno, por ejemplo, también en esta diversidad de encontrar o de estudiar el derecho, pues también puedes encontrar distintas fuentes del derecho. Cuando uno estudia el derecho estatal o en la facultad, pues te dicen que hay una determinada cantidad de fuentes, ¿no? Entonces ahí nos van enseñando que son en realidad las fuentes del derecho estatal, que cuando ya te quieres poner sociológico dices que la costumbre, ¿no? Ya es como la fuente chida, vamos a decirlo así. Pero en el caso de que todo lo demás falle,
en el digo, sí queda así como una opción así como muy al último, porque en el caso de que ni la Constitución, ni los principios de derecho, ni la jurisprudencia, ni las interpretaciones, ya al último, ni siquiera, creo que la doctrina creo que está antes que ni la costumbre, entonces sí ya queda como una última opción. Sí, entonces, en efecto, ¿no? Y uno lo que puede encontrar, por ejemplo, para estudiar cierto tipo de justicias, de derechos, que insisto, no se limitan el pluralismo al tema de las comunidades indígenas, sí es lo más visible, por supuesto, en un contexto latinoamericano. Pero, por ejemplo, yo les cuento un intento de investigación que no terminó ni siquiera en un artículo ni en una ponencia, pero que yo estaba en algún tiempo ideando hacer cuando estaba por hacer mi doctorado en antropología. Tuve varias aproximaciones a la Nueva Jerusalén, ¿no? Bueno, que seguramente, bueno, para los que no lo sepan, pues es una comunidad de migrantes, básicamente, que se formó acá en Michoacán, en la Tierra Caliente, en donde a partir de una supuesta aparición de, no me acuerdo cuál virgen, pero de una virgen, pues se junta, hay una sociedad, principalmente indígena, por cierto, pero de varios lugares, para vivir bajo una fe particular, ¿no? Que consiste básicamente en que el fin del mundo está cerca y que, bueno, pues, hay que buscar cómo mantenemos esto a flote, o algo tiene que ver también con el tema del arca de Noé, de que ahí solamente son los que se van a salvar y una cosa así. Bueno, la cuestión es esa comunidad existe, vive, y no es el caos. No lo regula el derecho estatal, aunque está dentro del Estado, ¿no? De facto ellos tienen su autonomía, vamos a decirlo así, y tienen sus propias normas. Por ejemplo, en aquel tiempo no podía haber escuela, no había primaria, ¿no? Y bueno, sus normas tenían una vinculación cercana con el derecho eclesiástico, pero tampoco era derecho eclesiástico porque ellos no estaban reconocidos por la fe católica ni por la Iglesia católica. Entonces ya habían fundado como una propia vertiente. ¿Cómo estudiar este tipo de derechos? Bueno, lo más fácil sería decir, no hay derechos y violan los derechos humanos, que eso sería lo típico del jovencito activista de derechos humanos o del inocente positivista, por decirlo así. No hay derecho, hay caos y está ahí el demonio suelto y cosas así, ¿no? Por supuesto que había derecho, y el tema es que era una hibridación bastante compleja entre cosas que por supuesto estaban inspiradas en justicias indígenas, porque justamente la gente que había llegado ahí venía de comunidades indígenas de otros lugares, y además de lugares muy diversos, con también pues creencias religiosas, derecho eclesiástico y una serie de cosas. Bueno, si ustedes querían hacer investigación, bueno, yo que quería más bien, no les voy a poner a ustedes que querían hacer, yo era que quería hacer investigación ahí. Una de las formas muy difíciles para hacer era ver cómo resolvían conflictos, cómo estaba constituido su derecho. Obviamente pues no había una constitución, un código al que tú fueras y estudiar y ver y voy a leer y ya y de ahí ya sé cómo funciona esto, ¿no? Pero fíjense que una de las cosas de las grandes sorpresas que yo me encontré para entender ciertos principios y ciertos valores eran las canciones que todo el día cantan las mujeres en la iglesia para que el mundo no se acabe. Las letras de las canciones, en este caso, son muy sugerentes. Por ejemplo, recuerdo una que se llama Maldita Sabiduría, ¿no? Bueno, no me sé, o sea, el título nada más, no la puedo cantar, sí. Pero bueno, que habla justamente de toda una serie de creencias, de elementos pues también morales, religiosos, éticos, de justicia, ¿no? Del deber ser finalmente, ¿no? Es una visión normativa de la vida, las que se plantean y las que uno puede encontrar en esos reflejos, ¿no? Y por supuesto que ahí es una fuente de investigación del derecho. Si uno va y lo plantea en la facultad, oiga, las canciones pueden ser una mandan al propedéutico de la facultad seguramente, porque dirían que eso no es posible, ¿no? Entonces, solamente, ya me estaba saliendo por otro lado, recapitular el tema entonces del pluralismo jurídico como una demanda política en América Latina, que es una cuestión muy contextual, porque si por ejemplo uno va a plantear esta misma demanda o esta misma temática en África, que también hubo colonización y que también hubo un proceso parecido al de América Latina en algunos sentidos, en otros muy muy diferente,
el tema del derecho consuetudinario, como ya se le llama así, es visto como una cosa conservadora, como una cosa que debe desaparecer, incluso por las fuerzas progresistas. Obviamente, eso diría el Fondo Monetario Internacional o algo así, por supuesto, pero incluso las comunidades y los colectivos organizados ven justamente en el derecho consuetudinario la forma en la que, obviamente, y por eso están entrelazados, los colonizadores dominaron durante mucho tiempo a las poblaciones indígenas de aquel. Bueno, y acá también obviamente la reivindicación política tiene también problemas históricos, porque también sabemos que acá hubo una república de indios y que el pluralismo jurídico y al parecer el componente tan insurgente o desestabilizador que tienen las justicias indígenas, pues también tiene una historia que hace por lo menos esto un poco más complejo y contradictorio, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, pues la forma en la que se ha apropiado la reivindicación política sí se plantea como una posibilidad de transformación, por decirlo de alguna forma, que si se llegase a reconocer ese pluralismo jurídico, esa diversidad de derechos, el Estado podría cambiar, ¿no? Pero, insisto, son planteamientos, es una forma de estudiar el derecho y otra forma es un planteamiento político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos es eso. Quizás un tema que queremos dejar para una sesión particular era el que comentaba ya compañero o compañera que nos están siguiendo ya por internet. ¿Qué podemos hacer con esta diversidad de derechos, ¿no? Ya sabemos que están ahí y ya sabemos además, bueno, eso quizás no lo comenté y lo aprovecho para decirlo, que el pluralismo jurídico pues también es importante entenderlo como en una dimensión de aproximación de análisis al derecho, no nada más de una reivindicación política, es la realidad de nuestros días, ¿no? Si hoy queremos pensar el derecho, tenemos que pensar en términos plurales. Miren, el pluralismo jurídico lo hacen las comunidades indígenas, las organizaciones, los movimientos sociales indígenas principalmente, otros que no lo son también, pero también lo hace, por ejemplo, qué sé yo, USAID, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, escucha y plantea el tema de todas estas cuestiones de los medios alternativos de resolución de justicia, es pluralismo jurídico. Ustedes a lo mejor, bueno, no sé, si alguien se ha interesado por estudiar el tema de las reformas judiciales y todo eso, lo que uno ve en los documentos programáticos de USAID, de los grandes financiadores de todas estas reformas, está esta cuestión de hibridar derecho estatal con justicia local, pero digamos dejarla armonizada o dejarla equilibrada a una lógica neoliberal. ¿Qué es lo que pasa con muchos desafortunadamente, qué ha pasado con muchos de estos demandas de justicia indígena, de reconocimiento del pluralismo jurídico? Es que en la primera década de este siglo se crearon muchos juzgados indígenas que dependen del poder judicial y lo último que aplican esos juzgados son justicia indígena. Entonces se crean híbridos también, porque sí tienen algo de indígena, indiscutiblemente, pero que en esa hibridación, y eso yo creo que es una de las cosas complejas del análisis político de nuestros días, todas las realidades son híbridas, ¿no? Pero sin embargo guardan un equilibrio. Es como, ayer el martes se planteaba el tema del feminismo, por ejemplo, de la institucionalización del feminismo. ¿Qué pasa cuando una demanda que de entrada o en un primer momento es disruptiva, la absorbe el sistema, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decías la deslactosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues acá pasa lo mismo, ¿no? Y entonces hay que estar alertas, porque muchas veces uno, cuando plantea el pluralismo jurídico como una demanda política, pierde de vista de que en realidad el derecho de la hegemonía también es plural, ¿no? Y tiene esa capacidad, vamos a decir así, de trivializar, de descafeinar una demanda que de entrada puede ser disruptiva. Vean ustedes ahorita el tema de Bolivia, ¿no? Yo hace unos 2 meses estuve por allá y era terrible, ¿no? Todos los que estudiamos temas de justicias indígenas, de pluralismo jurídico, de autonomías, pues Bolivia es así el referente, ¿no? Por obvias razones, por su constitución, por Evo Morales, por todos los procesos recientes.
Pero en realidad lo que está pasando, lo que la gente te cuenta, pues es terrible, ¿no? Es una constitución y un discurso muy pro naturaleza, pero una práctica totalmente extractivista, ¿no? Que está devastando territorios completos, ¿no? De violación de derechos humanos. Entonces, nos encontramos ante ese contexto, ¿no? La realidad ya no es tan simple como decir, no reconozco pluralismo jurídico, ¿no? Soy capaz de reconocer pluralismo jurídico, pero siempre y cuando, o bajo estas, digamos, coordenadas, ¿no? Bajo ciertas coordenadas que sean funcionales al derecho hegemónico, al sistema hegemónico, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una cosa que yo creo que es un gran desafío en nuestro tiempo, ¿no? Entender que incluso este tema del pluralismo jurídico debemos de tener atención a él. Y por otro lado, también esta mirada nos permite no idealizar los otros derechos, ¿no? Muchas veces. ¿Sí? No, me tienen que interrumpir a mí. Otra pregunta, o sea, como... Es que, o sea, yo no lo tengo claro porque tal vez es mi formación, pero es, o sea, ¿qué significa un pluralismo orientado, digamos, o hecho como para el neoliberalismo? ¿Y qué significa un pluralismo que no, digamos, que sea contrario a, porque no, o sea, lo estoy pensando, pero no encuentro como, o sea, porque decías como, ¿por qué los mecanismos, digamos, en el nuevo sistema de justicia penal, estos mecanismos de solución, alternativos de solución de controversias, podrían terminar siendo moldeados por USAID como para beneficiar al neoliberalismo, porque además tienen un proyecto en Michoacán? Entonces, o sea, necesito como poder como tenerlo claro. Bueno, voy a tratar de hacer un ejemplo quizás fuera del derecho, pero que a ver si puedo tender el puente, ¿no? Mira, por ejemplo, Víctor y Bianca nos hablaban en la sesión pasada de la crítica multiculturalista de los derechos humanos, ¿no? Hoy en día el concepto multicultural es más debatible que cuando se escribieron esos textos que nos plantearon, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, del tema del multiculturalismo ahora con más fuerza como un proyecto más bien neoliberal. ¿En qué sentido? Además está como el multiculturalismo y el interculturalismo. Exacto, sí, bueno, también hay una batalla semántica, ¿no? Pero esto lo que plantea es justamente una dinámica parecida al reconocimiento de los derechos, ¿no? De la diversidad jurídica y de todo esto. Entonces, el multiculturalismo se le critica en esa dimensión neoliberal porque plantea un reconocimiento sesgado y falso de la otredad, ¿no? Es decir, el multiculturalismo y las políticas multiculturales celebran cierto tipo de diversidad y otra la condenan como fundamentalista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno, imagínate, hace que 10 años o cuánto empezaría a pasar esto de que en Televisa empezaban a hacer spots ya de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ya las fiestas, las danzas y ese tipo de cosas ya duraron décadas invisibilizadas y de pronto ya estaban en la televisión. Y uno decía, ahora ya está el reconocimiento de digamos, de la diversidad de los pueblos indígenas, ¿no? Claro, ese tipo de diversidad es la que celebra, la que es afín al mercado, la que es susceptible de comercializarse, la que se puede meter en la lógica justamente del capitalismo. Pero ¿qué pasa con el planteamiento, por ejemplo, de la defensa del territorio? No se construya, que no se dé este territorio para una mina. No, ahí sí los indígenas son bárbaros, entonces hay que ir sobre ellos, ¿no? Ahí no hay nada de multiculturalismo, ¿no? Vamos a crear la ruta Don Vasco. Sí, todos vamos, ¿no? Porque obviamente se va a desarrollar circulación comercial, industria y todo ese tipo de cosas. No, queremos autonomía real. No, ¿cómo van a atentar contra nuestra sacrosanta democracia, ¿no? Entonces, digamos, esa es la lógica que se plantea en un reconocimiento que es, digamos, funcional al sistema, por eso se le llama multiculturalismo neoliberal, y un reconocimiento que plantea una ruptura con el sistema. O sea, yo creo que pasa como con todas las otras agendas políticas o demandas políticas que pretenden, ¿cómo decirlo?, pues romper con las formas de opresión fuertes o dominantes de nuestro tiempo, ¿no? El patriarcado, el colonialismo, la clase, etcétera, ¿no? Hay agendas que
con una reivindicación política intentan romper con esa forma de dominación y que sin embargo te encuentras que el sistema cada vez absorbe más ese tipo de cosas, ¿no? Tiene una capacidad mayor de plasticidad para trivializar una demanda e incluso ponerla a funcionar en la lógica, en las lógicas dominantes, ¿no? Qué sé yo, uno justamente lo puede ver en todas las arenas, ¿no? Qué sé yo, el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Uno lo que encuentra es que sí está aceptado siempre y cuando esté, por ejemplo, en el mercado de la moda gay, que es un gran negocio, ¿no? La cuestión del capitalismo verde, que también es otra de las agendas, ¿no? O sea, sí vamos a proteger el medio ambiente, pero siempre y cuando también eso se convierta en un plus para la circulación comercial, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que en el caso del pluralismo jurídico sería un poco lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos contextos? Lo que ocurre es que, por ejemplo, muchos de estos aparatos que se han reconocido como juzgados indígenas, que supuestamente iban a reconocer y empoderar a las comunidades indígenas para aplicar su justicia, pues, por ejemplo, hoy funcionan como un mecanismo más eficiente, qué sé yo, por ejemplo, para las cajas de ahorro, cajas de ahorro mestiza, para cobrarle a los indígenas sus deudas, ¿no? Entonces, esa es de pronto la paradoja que te encuentras, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco lo que planteo, ¿no? Estas demandas, como el feminismo, como de los indígenas, como tantas otras, originalmente se plantearon para romper una relación colonial, ¿no? Con el Estado. Y eso es por lo que supuestamente se pelea. Pero al final del día, en nuestros tiempos, bueno, no al final del día, en nuestros tiempos, el sistema ha logrado una plasticidad que es capaz de absorber cierto tipo de pluralismo jurídico para también decir, bueno, ya le reconocí de alguna manera, y el otro, pues condenarlo, ¿no? Satanizarlo. O sea, cuando, por ejemplo, miren, ahora, bueno, voy a cometer una infidencia. Me pidieron recién si podía participar en una agenda para la representación política de pueblos indígenas. Y tú ves la agenda que está planteando el INE, ¿no? Es que los partidos políticos den candidaturas a indígenas, ¿no? Que den lugar para un diputado indígena, no sé qué. Pero el tema de las democracias indígenas, el tema que ellos mismos se organicen, que ellos mismos tengan sus instituciones, es inexistente. No está en el discurso. Es más, esa es la forma en la que ellos no van a poder absorber esa agenda. ¿Cómo van a poder absorber el reclamo de autonomía? Pues te doy ahí que un partido político postule el 20% de indígenas, ¿no? Como las cuotas que conocemos, que ya pasó también con el tema de las mujeres y todo esto, ¿no? Y ahora también de los trans y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es básicamente eso, ¿no? Ese es el multiculturalismo neoliberal, que básicamente cambia para no cambiar nada, ¿no? O sea, hay una adaptación de estas demandas, las absorbes, pero sigue funcionando todo en principio casi igual, ¿sí? No, a ver, no me cambies de tema. Porque quiero saber más sobre el examen de kilómetros. Entonces, la cosa es que vamos a ir hacia el último punto. Acá hay que cambiarle el tema al chico. Pues quizás también un planteamiento con el que iniciamos, pues propiamente los módulos de esta universidad, ¿no? Que tiene que ver con el derecho y la violencia, y que también tiene que ver con una mirada también crítica hacia el propio pluralismo jurídico, hacia estas otras justicias, ¿no? A ver si no se me va la idea y a ver si me puedo explicar. El pluralismo jurídico, ¿cuál es o qué piensa sobre la soberanía? Entiendo que sí hay una soberanía popular, pero pues entiende en términos de una soberanía estatal, en el sentido de que nosotros no decidimos qué leyes construir o qué leyes se nos aplican, ¿no? Pues se supone que es a través de la representación de diputados y senadores, pero el pluralismo jurídico, ¿qué piensa sobre eso, sobre la soberanía? No sé si me explico, así nada más, que si hay porque pienso, por ejemplo, en la ley de seguridad interior, ¿no? A mí me parece que es un retroceso frente a todo lo que se hizo con el campo algodonero y todo eso, que se vino la Corte Interamericana y que entonces obligó al Estado mexicano a hacer una reforma en 2011 y Pero entonces viene esta ley de seguridad interior y pues se basa, para mí, como era también un debate en la Facultad de Derecho, ¿no? O sea, saber que a pesar que los tratados internacionales se ratificaban y todo eso,
el tema de fondo al final era la soberanía, ¿no? Entonces, pues que no podía haber otro Estado, a pesar de que se ratificara, que te pudiera venir a ti y decir Estado, lo que tienes que hacer en tu territorio. Entonces, pues no sé si me explico. Bueno, yo creo que el asunto es que ahí es como, ¿sabes? Reivindicamos lo soberano para cuando nos conviene y cuando no. Y generalmente los poderes conservadores en este país reivindican lo soberano para cuando les conviene y cuando no. Entonces, claro, cuando están los tratados de libre comercio, ahí sí no hay soberanía, no hay que ser retrasados, no hay que ser anticuados, hay que estar en la modernidad, en la punta de lanza. Pero cuando hay cosas, digamos, de esta dimensión global que atentan contra sus intereses, ahí sí no, la soberanía, ¿cómo es posible que nos vengan a imponer y cosas así, ¿no? Entonces, mira, yo creo que más, no es tanto, insisto, el pluralismo jurídico, sino los actores que demandan pluralismo jurídico. Sí creo que hay implícitamente un cuestionamiento a la soberanía, porque de entrada justamente no somos un pueblo, somos muchos, ¿no? Y entonces eso fracciona la idea de soberanía. Por lo tanto, no tienen por qué estos funcionarios, burócratas, representantes, entre comillas, decirnos a todos qué es el derecho, ¿no? Entonces, de entrada, los pueblos indígenas plantean su autonomía en ese sentido. Nosotros también podemos normarnos y podemos generar las propias normas que nosotros consideremos. De hecho, no es casual que la Ley de Seguridad Interior, fuera, digamos, de ciertas instituciones, quienes más estén como en desacuerdo sean los indígenas, sobre todo por el tema de la seguridad. Porque al final del día ellos lo que están planteando como una de sus reivindicaciones centrales es: nosotros queremos tener nuestra propia seguridad, ¿no? Porque se ha demostrado que la del Estado es completamente ineficaz, ¿no? Y en ese sentido, pues uno de los mayores cuestionamientos que está teniendo esta ley justamente proviene de esos sectores, ¿no? Que están reivindicando: nosotros tenemos el derecho a nuestra propia justicia y a nuestra propia seguridad. Entonces se interpela directamente, pues, esta idea de la soberanía unitaria, vamos a decirlo así. Entonces, en todo caso, el tema de la plurinacionalidad y de la libre determinación nos plantearía, no sé si sea la categoría correcta, pero una soberanía plural, por decirlo así. Si somos un Estado con muchos pueblos, pues también tendríamos que entender que hay múltiples soberanías, ¿no? O sea, y que en ese sentido es cómo armonizamos esas lógicas. Creo que lo que se plantea de fondo con el tema de la libre determinación, cómo estos pueblos que tienen estas características pueden plantear una relación distinta con el Estado, ¿no? Ahí la situación es que también pasa por un entrelazamiento entre lo fáctico y lo jurídico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que creo que nos han comentado a muchos, aquí a los compañeros del colectivo y a mí, es, por ejemplo, en el tema de lo de Cherán, ¿por qué no podemos hacer esto en Uruapan, por ejemplo, nos han dicho, o en Monterrey incluso, ¿no? En otros lugares? ¿Por qué no hacemos un gobierno así, sin partidos políticos y todo eso? Y bueno, sin lugar a dudas, socialmente se puede hacer. Tendrá un costo fuerte, pero tampoco es que nada lo impida. Bueno, la ley pues, pero socialmente en todo caso se podría aspirar a hacerlo así. El asunto con esta cuestión es que en el caso de los pueblos indígenas tienen una situación fáctica, pero también de jure. O sea, el derecho internacional ya les ha reconocido que tienen derecho a esto. Y por lo tanto, el derecho estatal tiene, en teoría, que reconocerlo, ¿no? Poblaciones no indígenas, aunque no nos sintamos representados por nuestros representantes, por derecho no se puede hacer. Se tendría que hacer por una vía social, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no podemos hacer un juicio para que Morelia ya ahora no se rija por partidos políticos y pues, se rija por usos y costumbres o algo así, ¿no? Eso no se puede hacer en este caso. Entonces ahí se da como esta situación en concreto como entre factual y jurídica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no sé si más o menos respondí. Y bueno, una de las cosas que también creo que es importante, ya como para cerrar, es el entender que todos los derechos, incluso a pesar de esta reivindicación política del pluralismo jurídico, están cruzados por violencia, ¿no? Muchas veces justamente cuando uno empieza a aproximarse al tema del pluralismo jurídico es muy fácil caer en una visión romántica, ¿no? Entonces verle todo lo malo al derecho estatal, ¿no? Es decir, es que el derecho estatal es hegemónico, bla bla bla, ¿no? Y el derecho de los oprimidos sí está muy bien, es de los oprimidos, de los subalternos.
Pero en realidad, pues como sabemos, todo derecho, todo acuerdo está fundado en violencia. Y yo creo que en ese sentido la lectura benjaminiana del derecho es muy sugerente, ¿no? La cuestión que aquí también el pluralismo jurídico desde esta perspectiva nos invita a pensar es que no hay una sola forma de poder, ¿no? Que en este sentido, pues también, que quizás no son las del derecho estatal, pero que también son formas de poder, ¿no? Y obviamente no se trata de estereotipar, por supuesto, pero es identificable que todos los derechos, incluso las justicias populares que no son indígenas, están cruzadas por formas de poder, ¿no? El tema, por ejemplo, de género, siempre, en realidad el género está en todas, ¿no? Está cruzada en todas, pero de alguna forma es gradual en unas y en otras, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, sí, por ejemplo, las justicias indígenas y los derechos populares son muy democráticos porque, para empezar, no necesitas abogados, ¿no? La gente hace justicia sin necesidad de los intermediarios que somos los abogados, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una comunidad indígena y tienes un conflicto, vas tú con tu familia o tú solo, y ahí discuten con el juez, con el jefe de tenencia, con el mediador, y lo resuelven. No hay un abogado que ponga un escrito, que cobre o cosas así. Eso tiene una cosa de democratización mucho. Eso es democratizar la justicia en realidad, no, a veces es lo que plantean las campañas de reforma judicial. Pero por supuesto que también intervienen, dependiendo obviamente de los contextos, de las comunidades y de los lugares, otras formas de poder que son claramente visibles e innegables, ¿no? Y bueno, yo acá no quiero reificar además y reforzar todo este estereotipo de que las justicias indígenas atentan contra los derechos de las mujeres, porque aunque es verdad, pues no son las únicas, ¿no? Sino que también el derecho estatal, para empezar, es así, y el propio los derechos humanos tienen una historia también por ese lado, ¿no? Pero bueno, hay distintas formas de violencia que no podemos también obviar, por decirlo de alguna forma, y que en un análisis del pluralismo jurídico pues estamos obligados también a observar. Y eso justamente nos lleva al punto que creo que el compañero nos comentaba, ¿no? De que también entender, creo yo, que hoy en día todas las culturas, y en este caso los derechos, pueden ser complementarios y se pueden articular, ¿no? Son formas en las que unas pueden aprender de otras, ¿no? Sin lugar a duda, el derecho estatal también tiene cosas muy buenas que las justicias indígenas algunas no tienen. El derecho internacional también, y viceversa, ¿no? Porque muchas veces lo que no se está dispuesto a aprender es de las justicias indígenas o de los conocimientos locales o de los conocimientos de la gente. Y también tienen muchas cosas que aprender unas de otras, ¿no? Y en ese sentido es con lo que nosotros trabajamos en esto que llamamos uso contrahegemónico del derecho. Esos son como los materiales básicos, ¿no? Entender que todos los derechos tienen filos, potencias para pelear por una sociedad más justa y para un caso concreto, ¿no? Entonces desde ahí es como nuestro arsenal para decir esto, de esto, esto, de esto y esto de otro. Pero también entender que la dominación también viene por igual, ¿no? Que también o sea, hoy en día es muy difícil plantear, excluyamos a los indígenas. También sí hay que recuperar, pero ciertas cosas. La cuestión es cómo se articula y cómo quedan conformadas las coordenadas de poder, ¿no? Y eso es una cosa que sí tenemos que tener como mucho cuidado. Entonces, pues es eso. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay ya algún comentario o pues no sé, compañeros, eso es. Bueno, pues ya nos vamos entonces. Pues muchas gracias. Sí, bueno, un aviso, perdón. Pues los invitamos para la próxima sesión, que además va a ser importante para nosotros, porque vamos a empezar también con una cuestión que es fundamental para este proyecto, ¿no? Que no sea solo una cuestión de venir a discutir temas con este abordaje pues más académico, por decirlo de alguna forma, y bueno, también yo quiero pensar que un poco militante también, que hablamos de cosas más allá de eso, pero vamos a tener también ya actores sociales que van a venir a compartirnos nuestra experiencia, y que espero yo que esta sesión sirva de introducción para quizás leer con otros ojos las experiencias que nos van a venir a platicar. Entonces la siguiente sesión va a estar Pedro Chávez, que es del Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, es Keri,
y vamos a ver si podemos traer a un juez de tenencia para que también nos platique cómo imparten justicia a los jueces indígenas en Michoacán. La idea es justamente pues visibilizar desde su propia lógica y con sus propias palabras pues estas formas de pensar, de hacer y de vivir con otros derechos, ¿no? Entonces pues muchas gracias.